copian bien? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, ahora hablamos del sistema de éxito-conducción y las características electrofisiológicas de la fibra muscular cardíaca. Y hablamos dentro de las propiedades inicialmente del automatismo del corazón. El corazón es una entidad que genera su propio latido cardíaco. Y al generar su propio latido cardíaco es capaz de también regular, tiene influencia del sistema simpático y parasimpático para su regulación, pero este sistema es el eje eléctrico, es el cerebro que inicia la conducción cardíaca y por lo tanto el latido cardíaco. Tiene la propiedad de ser excitada. Significa que una fibra puede ser estimulada por otra fibra y iniciar su despolarización. No es la capacidad de poder ser estimulada. Tiene que ser, esta propiedad es automática. Las fibras del corazón tenemos propiamente las fibras musculares y las fibras del tejido de éxito-conducción. Y las fibras del tejido de éxito-conducción son las células marcapasos, las células que generan automáticamente el latido cardíaco. Y al mando de ellas primero está el nodo sinusal, que genera el ritmo normal del corazón a la frecuencia cardíaca normal del corazón, que es de 60 a 80 latidos por minuto, según todos los textos. Y una vez que se genera a nivel del nodo sinusal, en primer lugar se va a propagar por el tejido de éxito-conducción, y el tejido de éxito-conducción va a despolarizar a las fibras musculares cardíacas y se va a generar la contracción. Y entonces, desde que se genera en el punto, en el nodo sinusal, tiene que despolarizar a todo el corazón, tanto las aurículas como los ventrículos, para generar una contracción efectiva. Y eso significa que tiene que haber una conducción, una propagación de este impulso. Pero el latido debe ser, como hemos estudiado el ciclo, ordenado. Y este orden va a generar una contracción cardíaca efectiva. ¿Qué pasa si esto fuera desordenado? El latido desordenado más caótico que existe es la fibrilación ventricular o la fibrilación auricular, que son latidos que dan síntomas, que dan signos, que son enfermedad. La fibrilación ventricular es un ritmo incompatible con la vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ordena esto? Conforme avance el estímulo y se despolariza una célula, va a ser incapaz durante ese estímulo de ser reestimulada por otra célula. Este periodo por el cual la célula no puede ser reestimulada, no está en un momento que sea excitable, entonces se va a conocer como periodo refractario y la característica será la refractariedad. Esto va a generar frecuencias cardíacas, que son dependientes de la edad. También tiene que ver el peso y la talla. Los lactantes tienen frecuencias cardíacas más altas, de promedio de 140 por minuto. Los niños que ya están comenzando a andar tienen un promedio de frecuencia de 110 por minuto. Los niños en edad preescolar, entre los menores de 5 años, promedio de frecuencia cardíaca de 95 por minuto. Los niños en edad escolar, la frecuencia es de 75 a 100 por minuto. Los adolescentes de 60 a 90 y los adultos, hay textos que dicen de 60 a 80, pero la verdad que para fines prácticos nosotros trabajamos inclusive entre 50 latidos cardíacos y 100 latidos cardíacos. Miren cómo es esta curva de dispersión, en la cual tenemos la edad y la frecuencia cardíaca máxima.
Cuando el niño recién nace tiene frecuencias cardíacas altas de alrededor de incluso 200 latidos por minuto y que va a disminuir linealmente proporcional a la edad. Los adultos mayores tienen frecuencias cardíacas muy bajas que van a ser frecuencias cardíacas muy bajas de acuerdo a la edad. ¿Ya? Es así que una persona de 50 más años, lo normal sería 76-88, pero él tiene normalmente entre 68 y 74 latidos y puede tener menos, porque el adulto mayor hace menos actividad y su metabolismo es más bajo. Entonces yo conozco pacientes y tengo pacientes entre los 50 y 60 latidos por minuto y están excelentemente bien. Ahora, fíjense que la frecuencia cardíaca entre el hombre y la mujer son ligeramente diferentes. Las mujeres tienen un poquito más de frecuencia cardíaca que los varones. Ahora, no es lo mismo un adulto sedentario, un deportista y un atleta de alto nivel. Un adulto sedentario en reposo puede tener 60 a 100 latidos por minuto, en frecuencia en ejercicio aeróbico alrededor de 120 por minuto y en ejercicio intenso puede alcanzar los 140 por minuto. Un aficionado que no es un deportista calificado, pero ya tiene más actividad que el sedentario, digamos que es ese que hace deporte los fines de semana, tiene de 60 a 80 latidos por minuto, tiene una frecuencia cardíaca al ejercicio aeróbico entre 120 y 140 y el ejercicio intenso entre 140 y 160 latidos por minuto. Y un atleta de alto rendimiento puede tener 40 de frecuencia cardíaca, que es normal para él. Alcanza al ejercicio aeróbico entre 140 y 160 y los maratonistas durante la prueba de esfuerzo en el máximo esfuerzo pueden alcanzar hasta 200 latidos por minuto. Okay. Entonces, el tejido de éxito conducción que está compuesto por el nodo sinusal, los haces internodales, el nodo AB, la rama izquierda, la rama derecha, van a tener diferentes potenciales de acción. El potencial de acción del nodo sinusal, del nodo AB, de la fibra de Purkinje, fíjense la del nodo auricular y la del ventrículo. Todas las despolarizaciones van a ser diferentes porque cumplen diferentes funciones dentro del latido cardíaco. Ahora, esto se va a correlacionar con el electrocardiograma. El nodo sinusal se activa y le decía que no se ve la expresión porque son muy pocas células en algún momento, me parece haberle dicho. Pero esto va a activar a las células auriculares y las células auriculares en el electrocardiograma se van a reflejar como la onda P. Luego tenemos la activación del nodo AB, pero como son pocas fibras, se observa una línea isoeléctrica en el PR. Luego se activa el His-Purkinje casi paralelo con el ventrículo y se observa la despolarización ventricular. Entonces, la activación auricular genera la onda P. La despolarización auricular genera la onda P. La despolarización ventricular genera el complejo QRS. Y finalmente, cuando se repolariza la célula, se está repolarizando, se presentará la onda D del electrocardiograma. No, su micrófono está cerrado.
Delegada, ¿han estado escuchando o no? Al último no se le escucha, doctor. Al final no se me escuchaba, pero han escuchado la primera parte. Sí, doctor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, señorita? Si no me responden, voy a suponer que no se puede. ¿Me escucha? Termina de explicar Sí, es que... eh, Buenos días, Hasta doctor. donde Sí, se escucha todo. polarización popular del complejo QRS se le escucha, doctor. Ya que hablaron todos al mismo tiempo y no les entendí nada. termina de explicar los complejos, doctor. Recuerde. Ok. Ahora, ¿me escuchan mejor? Aló, ¿me escuchan mejor? Sí, doctor. Sí, se le escucha, doctor. Sí, sí, doctor. Mejor. Sí. Me encanta cuando no me responden. Sí, doctor, sí se le escucha bien. Esa es la lámina en donde se cortó la transmisión y no escucharon bien, ¿correcto? No Doctor, está ahorita bien. no está presentando nada. No se puede ver su presentación. Ahora sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí, ahora sí. Esperemos que no haya más problemas, pues. Entonces le decía que el nodo sinusal no se refleja en el electrocardiograma. El nodo sinusal activará las fibras auriculares, despolarizará a las aurículas y esta despolarización auricular se refleja en el electrocardiograma en la presencia de la onda P. Luego se despolariza el nodo aurículo-ventricular, como es una pequeña cantidad de fibras, se refleja una línea isoeléctrica en el electrocardiograma. Luego se despolariza el ventrículo propiamente, las fibras de Purkinje, y eso va a representar la presencia del complejo QRS. La despolarización del ventrículo presentará en el electrocardiograma el complejo QRS. Y luego de eso, la célula, una vez activada, comienza a repolarizarse. La presencia de la repolarización ventricular, la repolarización del ventrículo, expresará la presencia de la onda T en el electrocardiograma. Ahora sí se vio, ¿no? Se escuchó, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Le decía que el nodo sinoauricular da una frecuencia entre 60 y 80 latidos por minuto, una velocidad de 0.05 metros por segundo de conducción. La célula auricular no genera un latido propio, refleja la despolarización del nodo sinoauricular o nodo sinusal. Una despolarización de 0.3 a 1 metro por segundo. La velocidad de conducción es más alta. El nodo aurículo-ventricular genera frecuencias cardíacas bajas, ¿no? Por debajo de los 40 latidos por minuto, su velocidad de conducción es de 0.01 a 0.05. El His-Purkinje genera latidos de 20 a 45 con una velocidad de 1 a 4 metros por segundo y las células ventriculares van a ser reflejo de la conducción del sistema de excitoconducción con una velocidad de conducción de 1 a 2 metros por segundo. Y el potencial de acción clásico que conocemos es este. La fase 0 del potencial de acción, la fase 1, la fase 2 la meseta, la 3
la repolarización, y la fase 4 el reposo, ¿no? Cuyo potencial de base es de alrededor de menos 90 milivoltios y excitada a más o menos más 20 milivoltios. Y en él va a haber movimiento iónico que va a explicar estas actividades. Se activa por despolarización, por estimulación generalmente de las células del tejido de excitoconducción. Y cuando se abren las puertas de los canales rápidos de sodio, va a ingresar gran cantidad de sodio durante la fase 0 del potencial de acción. ¿Correcto? Luego se aperturará. Esto sucede básicamente en potencial 0 y en los demás ciclos esta actividad disminuye prácticamente a 0. Luego tenemos que se aperturan los canales de calcio de tipo L, con lo cual el influjo de calcio de canales de tipo L va a ser básicamente inicial en la fase 1 y se mantienen durante la fase 2 y van disminuyendo hacia la fase 3 del potencial de acción. En reposo, este movimiento iónico es prácticamente nulo. ¿Qué pasa durante la fase 2 del potencial de acción? Sea la salida de potasio de la célula, disminuye el potasio de la célula hacia el extracelular, hay una disminución del potasio intracelular, ¿no es cierto? Y hacia la repolarización comienza a regresar hacia la célula. Esos son los principales iones que van a explicar el potencial de acción de la fibra muscular cardíaca, que es la que se parece a este latido. Este latido es de las fibras del tejido de excitoconducción, del nodo sinusal, del nodo sinoauricular, en la cual la fase 4 es una pendiente, a diferencia de la fase 4 de acá, que es plana. Luego tenemos la fase 1, que es una pendiente inclinada, a diferencia de esta pendiente que es vertical. La fase 1 y la fase 2 están unidas en el pico de la meseta, y la fase 3, que es la repolarización. ¿Qué va a pasar durante esto? En primer lugar, se van a aperturar los canales T y van a ingresar calcio a través de estos a la célula. Va a salir sodio y se va a ir generando la despolarización automática, despolarización diastólica espontánea. Esta es automática y gradual, por eso ven esta pequeña pendiente, hasta que existe un gatillo que apertura los canales L de calcio, y el calcio ingresará a la célula durante la fase 0 del potencial de acción. Fíjense que el calcio acá era durante la fase 2 y acá es durante la fase 0. Y luego comienza a decrecer el ingreso de calcio. Durante la fase 1, 2, que están fusionadas acá en el ACME, se aperturan los canales de potasio y sale potasio de la célula, que se va a repolarizar nuevamente, va a ingresar potasio durante la fase 3, 4. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia de influjos. Fíjese que el potencial basal de reposo de la fibra muscular cardíaca es de menos 90 milivoltios y de las fibras del tejido de excitoconducción es alrededor de menos 40 milivoltios. Entonces, el reposo es mucho menos negativo en su carga de potencial de membrana en las fibras del tejido de excitoconducción. Esto es lo mismo, ¿no? Solamente que ya explicando acá el influjo de sodio en la fibra muscular cardíaca, el flujo de calcio hacia el interior de la célula, la salida de potasio, ¿no es cierto?, de la célula, y del reingreso de potasio. Pero vamos a ver qué pasa con que la fase 0, la fase 1 y la fase 2 van a expresar la despolarización, o sea, la activación de la actividad eléctrica, valga la redundancia, de la fibra muscular cardíaca. Luego comienza ya un proceso de repolarizar. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces la célula se repolarizará. La fase 3 y la fase 4 son la repolarización de la fibra muscular. Este periodo dura 0.3 segundos. Muy bien. El periodo refractario involucra desde el inicio de la fase 0, la fase 1, la fase 2
y aproximadamente la mitad de la fase 3. La mitad de la fase 3 de repolarización. ¿Correcto? Ahora, ustedes, entre el tiempo que prenden el interruptor del cuarto hasta que enciende la luz, hay 1 milisegundo, por decirlo de una forma. Hay una conducción de ese estímulo al haberse aperturado el circuito. Igual pasa con el corazón. Se despolariza la fibra cardíaca, inicio de la despolarización y de la refractariedad, pero tienen que pasar unos milisegundos para que genere o comience a generar la contracción. Y esta contracción durará hasta parte de la repolarización, cuando la célula comienza a relajarse. ¿Ok? Acá tenemos más de lo mismo. Miren la diferencia entre el ventrículo y la aurícula. La fase 1 y la fase 2 se diferencian más en el ventrículo y se diferencian menos en la aurícula. La duración es mayor a nivel ventricular porque hay mayor número de fibras de conducción y en la aurícula hay menor número de fibras de conducción. Pero después el movimiento es esencialmente lo mismo. Ingreso de potasio de sodio a la célula durante la fase 0 y el resto del periodo es básicamente muy poco el movimiento de los canales rápidos de sodio. El ingreso de calcio que se inicia al nivel de la fase 1 y va disminuyendo conforme avanza la fase 2 es similar en la aurícula y en el ventrículo. El potencial de acción del potasio es más sensible a nivel del músculo ventricular que del auricular, la corriente llamada hito. Y hay otras corrientes de potasio que van a ser más frecuentes que se presenten en la fase 2-3, como la corriente IKS, IKR, IK1, que son corrientes de salida de potasio y que son responsables de la repolarización del músculo ventricular y auricular. Esta es propiamente la despolarización de las llamadas células de respuesta lenta, que son las células del tejido de éxito-conducción. Y es que su función no es despolarizarse rápidamente como la fibra muscular cardíaca y generar contracción, sino su función fundamental es la fase 4, es la despolarización diastólica espontánea. Ellas son con esta característica las encargadas de generar el automatismo de la célula muscular cardíaca, de iniciar y gatillar la secuencia de eventos que se van a generar tanto eléctricos como mecánicos. Y en esta fase 1 tiene que ver el movimiento de sodio y el movimiento tardío de calcio a nivel de los canales T. Estas van a explicar la corriente de la fase 4 de despolarización diastólica espontánea. Luego, en la fase 0, el gran ingreso de calcio a través de canales L, diferente a la fibra muscular cardíaca. ¿Correcto? Entonces, los canales de sodio, que son de ingreso rápido, trabajan fundamentalmente en la fase 0 y muy poco en la fase 2 y 4. Sobre todo en la 4, los canales de sodio tienen que ver con la despolarización automática. Los canales de calcio de entrada lenta trabajan a nivel de la fase 0 de las células de potencial de acción lento y la fase 2. Las corrientes de potasio son corrientes de salida que actúan a nivel de la fase 1, la corriente hito, de la fase 2, de la corriente de potasio, y la fase 5, la corriente de potasio IK1, que son presentes en las células no automáticas fundamentalmente. ¿Qué diferencia hay entre las células de un potencial de acción rápido de las fibras musculares y de potencial lento del tejido de éxito-conducción? El potencial rápido, el potencial de reposo es más negativo en las células de potencial rápido y su velocidad de conducción será mucho más alta. La amplitud, la duración es mayor en las células de potencial de acción rápido.
La velocidad máxima de despolarización también es más alta en las mismas y el factor de seguridad que le llaman es alto en las células de despolarización rápida en comparación a la despolarización lenta, y esto se refiere a la capacidad de poder generar arritmias. Y el potencial rápido depende fundamentalmente de las corrientes de sodio, y las células de potencial lento, la despolarización propiamente dicha, dependen de la corriente de calcio. ¿Ok? Y tenemos pues acá claramente la despolarización diastólica espontánea, fase 4 del potencial de acción de las células de tejido de citoconducción, tejido de conducción lento, cuya esta fase 4 va a generar el potencial de marcapaso o el potencial automático, va a explicar la automaticidad del corazón. Este es un electrocardiograma en la cual observamos básicamente un ritmo normal a una frecuencia cardíaca de aproximadamente 100 por minuto y el ritmo perfectamente regular. Esto es lo que ocurre cuando la despolarización, la repolarización, el potencial de acción son normales. Pero ¿qué pasa si no pasa el potencial de acción? Se bloquea este estímulo, ¿no es cierto? Fíjense que acá hay una frecuencia de alrededor de 60 y miren todo el tiempo que el corazón ha parado, ha dejado de latir y sale un latido normal, porque acá está en ritmo sinusal, hay presencia de onda P. Esta pausa de aproximadamente más de 3.5 segundos va a generar que el paciente pueda perder el conocimiento, y esto es una emergencia y al paciente hay que ponerle un marcapaso. Este es otro tipo de arritmias que se generan, y miren cómo acá la onda P está con el complejo QRS, y miren que después se generan ondas P que no transmiten hacia el complejo QRS, o sea, no pasa el estímulo hacia el ventrículo y deja de latir el ventrículo. Este paciente presenta un bloqueo completo, ¿no es cierto? Y este paciente probablemente pierda el conocimiento, pueda incluso convulsionar o tener un paro cardíaco. Acá a ese paciente ya le hemos puesto un marcapaso que generará esta espiga y generará que el corazón se contraiga, ¿no? La función es reemplazar las células automáticas del corazón. Este es otro tipo de arritmia. Acá viene el corazón en latido normal, una extrasístole, latidos normales, una extrasístole, y se genera una arritmia maligna que se llama fibrilación ventricular. Esta arritmia hay que pasarle descarga eléctrica, cardioversión eléctrica, lo que le llamamos, para tratar de salvar al paciente. Este paciente está en un paro cardíaco. Y así aplicamos las paletas del electrocardiograma, seleccionamos 200 joules en modalidad asincrónica y descargamos al paciente para poder revertir esta arritmia. En esta arritmia no funcionan adecuadamente los antiarrítmicos, sino el tratamiento de elección es la cardioversión eléctrica. Y entonces tenemos que hablar algo del electrocardiograma. Cardiología, todo médico general debe conocer algo básico del electrocardiograma. El electrocardiograma tiene múltiples aplicaciones en el mundo moderno. Tenemos dispositivos de Holter, no solo electrocardiogramas, sino estos dispositivos graban al corazón durante 24 horas, y ahora tenemos incluso lo que llamamos Holter implantable, que el paciente puede tener debajo de la piel implantado este dispositivo que es muy pequeño durante 2-3 meses para buscar arritmias. Tenemos dispositivos que el paciente puede tener como un celular o más pequeños para registrar arritmias, y este registrador de eventos por señal transtelefónica se envía a los centros para que detecten las arritmias. Tenemos los monitores que se usan en las unidades de emergencias, cuidados intensivos, sala de operaciones y en algunos pisos para monitorizar las funciones del paciente, y dentro de ellas el electrocardiograma está incluido. Este es el monitor visto de más cerca. Podemos al paciente someterlo a un electrocardiograma de esfuerzo, lo que es la famosa prueba de esfuerzo. Al paciente lo hacemos caminar a diferentes velocidades e inclinaciones, y nosotros vamos registrando los cambios electrocardiográficos en el monitor e imprimiéndolos para su análisis. Puede ser usado dentro de sala de operaciones,
tenemos registradores de eventos que son parecidos a celulares, que el paciente puede grabar sus eventos y nos ayuda mucho en pacientes con arritmias. Y ahora han salido los famosos dispositivos inteligentes tipo relojes, ya están incluidas en las guías de manejo de diagnóstico y seguimiento de las arritmias. Estos dispositivos, el mejor es el Apple, ¿no? Van a registrar la frecuencia cardíaca, pero ya no solo la frecuencia cardíaca, sino un electrocardiograma basal. Se lo puede descargar y lo podemos nosotros analizar, o se puede descargar y transmitir al médico tratante para ver la arritmia que tiene el paciente. Y tenemos también estetoscopios que al mismo tiempo que escuchamos, vemos una pantalla de monitor para ver qué está sucediendo en el electrocardiograma. Lo último que también ha salido son los tensiómetros con monitor electrocardiográfico, ¿ya? Que es para pacientes con arritmias. ¿Cómo se genera el potencial? ¿Cómo se generan las ondas del electrocardiograma? Vamos a tener que la célula en reposo está cargada negativamente en la parte interna y positivamente en la cara externa. Ponemos un electrodo en este extremo y saldrá una línea isoeléctrica en cuyo potencial de acción será de menos 90 milivoltios. Pero cuando llega un estímulo y comienza a despolarizar la célula, o sea, cambia la polaridad de la carga externa, se vuelve negativa y la carga interna se vuelve positiva, ¿no es cierto? Va generando un latido en orden de arriba hacia abajo, ¿correcto? Esta inversión por ingreso de sodio a la célula, ¿no es cierto?, va a generar una despolarización auricular y una deflexión positiva al acercarse hacia el electrodo, ¿no es cierto? Va a generar una deflexión positiva al acercarse hacia el electrodo, ¿ya? Esta deflexión positiva va a ser lo que vemos en el electrocardiograma como ondas positivas. Esta es la despolarización. Luego de que todo se ha despolarizado, comienza la repolarización. Todo lo que sube baja, todo lo que se activa pasará a su potencial de reposo y comienza a repolarizarse la célula, a recobrar sus cargas negativas, ¿no es cierto? Y el interior a negativizarse. Y entonces comienza a disminuir gradualmente esta carga eléctrica y a repolarizarse la célula, y así es como se genera la despolarización. Ahora, esta despolarización en miles de células va a tener la expresión del electrocardiograma que vamos a ver. Y cuando el nodo sinusal se activa, comienzan a despolarizarse las paredes auriculares y se comienza a inscribir la onda P. Activada la aurícula, tenemos la deflexión de la onda P completamente. Luego se activará el nodo AB, aparece el intervalo PR, comienza a despolarizarse el septum interauricular y como la despolarización acá es de izquierda a derecha y el electrodo lo tengo dibujado acá, se aleja de él, veo la colita expresando una deflexión negativa. La primera expresión de flexión negativa se llama onda Q. La onda Q es expresión de la despolarización del septum interauricular. Luego se comienzan a despolarizar los ventrículos, ¿no es cierto? Se despolarizará el ventrículo y se expresará la onda R. La onda R, y finalmente se despolarizan la base de los ventrículos, la base posterior. Esta despolarización será de abajo hacia arriba, se aleja del electrodo y expresará una deflexión positiva que es la famosa onda S. Es PQRS, activación auricular, activación septal, activación del ventrículo, activación de las bases de los ventrículos, y la onda finalmente tendrá que repolarizarse el ventrículo, ¿no? Por eso que está en un color más tenue en la gráfica, y se expresará la repolarización de la onda T. Acá tenemos lo mismo, ya con duraciones, ¿no?
la duración de la despolarización de la onda P y del PR dura 0.20 segundos. La despolarización del complejo QRS dura 0.08 segundos, ¿ya? Es básicamente la misma gráfica. Y acá tenemos expresada las diferentes ondas y segmentos. La activación y la contracción auricular, despolarización sinusal, segmento PR, intervalo PR desde que comienza la onda P hasta que comienza el complejo QRS. Desde que comienza el complejo QRS, primera deflexión negativa, onda Q, deflexión positiva, onda R, deflexión negativa que sigue a la onda R, onda S. El intervalo QT comienza desde que comienza la onda Q hasta que termina la onda T. Luego de que se ha dado la onda S, comienza a repolarizarse y primero se da el segmento ST y luego la onda T. ¿Ya? Si nosotros vemos, cada una de estas ondas va a tener una duración. ¿Ya? El intervalo PR dura normalmente de 0.12 a 0.20 segundos. La onda P dura 0.12 segundos. El complejo QRS dura de 0.8 segundos hasta 0.10, ¿no es cierto? El intervalo QT desde que inicia la onda Q hasta que termina la onda T dura de 0.35 a 0.44 segundos, ¿correcto? Y esto lo mencionamos porque esto va a generar diferentes alteraciones en la conducción y nosotros podremos interpretarlas. Existe en algunas veces que vemos la onda U, sobre todo en las derivaciones precordiales, y que va a representar la repolarización de los músculos papilares a nivel del ventrículo. Hablemos un poquito más de la onda P que se genera en el nodo sinusal y es producto de la despolarización de las aurículas. Es la primera onda que aparece en el electrocardiograma. Generalmente es una deflexión positiva, pequeña, que suele preceder siempre al complejo QRS y que suele ser positiva, o sea, estar hacia arriba en casi todas las derivaciones, excepto en ABR, en D3 muchas veces, y acá está mal, borrar esto de ABL, no sé por qué ha salido en el tipeo. Se ve más claramente porque es más grande, el D2 dura hasta 0.10, 0.12, tiene una altura de 2.5 milímetros, y en B1 puede ser isodifásica, o sea, tener una fase positiva y una fase negativa, isodifásica, y el eje de esta onda suele estar entre los 0 y 80 grados. Los complejos QRS, cuya máxima duración debería ser 0.08 segundos, algunos autores dicen hasta 0.10, ¿no? Pero para fines prácticos debe ser hasta 0.08 segundos. La onda Q, ya sabemos que es la primera deflexión negativa que aparece en el electrocardiograma al iniciar el complejo QRS, pero en muchas derivaciones no está presente. La onda R será la primera deflexión positiva y la onda S será la primera deflexión negativa del electrocardiograma. La onda Q puede estar presente normalmente y es una Q no patológica y la graficamos con una Q minúscula, cuyo voltaje será inferior a la onda R normalmente y una duración menor a 1 milímetro de duración, menor a 0.04 segundos. Está normalmente presente en D1, ABL, B5 y B6, podemos verla o deberíamos verla. Y luego tenemos la onda T, que es la que sigue al complejo QRS, sigue al segmento ST, generalmente suele ser positiva y asimétrica. La onda ascendente dura más que la onda descendente. Puede ser negativa en ocasiones en B1, B2 y a veces en ABF, sobre todo en damas. En las precordiales, esta onda suele ser de menor voltaje, suele ser
bastante pequeña y en adultos mayores prácticamente plana. Vamos a ver algunos electrocardiogramas. En estos electrocardiogramas vamos a tratar de delimitar la frecuencia cardíaca. Para delimitar la frecuencia cardíaca, la manera más sencilla, cuando el ritmo es regular, el intervalo entre onda y onda es de alrededor, es constante, entonces nosotros lo que podemos hacer es contar el número de milímetros. Y acá tenemos 5, 10, 15, 20, 21 milímetros. ¿Correcto? Y vamos a recordar que el papel electrocardiográfico como constante corre a 25 milímetros por segundo. En 60 segundos, vamos a tener que son 1500 milímetros, que es una constante. Hay 1500 milímetros durante un minuto, en esto para poder calcular. Y lo que hacemos es dividir 1500 entre este número de milímetros entre onda R y onda R. Vamos a nosotros a redondearlo para que sea más rápido. Vamos a tomar 20 milímetros, no 21. Dividimos 1500 entre 20, se va un 0, 150 entre 2, 75. 75 de frecuencia cardíaca. Acá abajo, 5, 10, 15, 20, 3 y 2 son 5, o sea, sería 25. 1500 entre 25, 60 latidos por minuto. Esa es la manera como se encuentra el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. Nosotros debemos ver que haya presencia de onda P, decimos que es ritmo sinusal y calculamos la frecuencia cardíaca. Primero se calcula la frecuencia cardíaca, la ritmicidad de los complejos y describiremos las diferentes ondas y haremos las diferentes mediciones que he mencionado. Ok, vamos a ver. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Están ahí? ¿Están ahí o no están ahí? Sí estamos, doctor. Ok, tenemos 8 minutos más. Tenemos 8 minutos más para continuar con la sesión. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Nuevamente se ve la diapositiva. Sí se mira, doctor. Sí, doctor. Sí, salud. Ok. Ustedes saben que al salir la arteria aorta del corazón, lo primero que generamos es las arterias coronarias que salen al costadito a nivel de los senos de Valsalva de la arteria aorta. Estas arterias coronarias, tanto derecha como izquierda, tienen como finalidad irrigar y nutrir al corazón, ¿no? Tenemos la arteria coronaria izquierda que va a dar a la arteria descendente anterior, la coronaria izquierda va a dar a la arteria circunfleja, y estas van a tener sus ramas septales, sus ramas diagonales, ¿no es cierto? La circunfleja va a tener sus ramas obtuso-marginales, y la coronaria derecha dará origen a la descendente posterior, la coronaria izquierda a la descendente anterior, que es grande, prominente y dominante. Acá tenemos dos métodos por los cuales ver y analizar estas arterias coronarias. Esta es la clásica coronariografía obtenida por cateterismo cardíaco, un método que tiene muchos años, ¿no es cierto?, en que vemos la coronaria derecha, ¿no? Desde su inicio, este es el catéter de inducción, se introduce sustancia de contraste y vemos la coronaria derecha y vemos acá la descendente posterior. Acá tenemos la coronaria izquierda, ¿no es cierto? Acá tenemos la coronaria izquierda que va a dar origen a la descendente anterior, a una descendente anterior acá larga, y acá la arteria circunfleja con sus ramas obtuso-marginales. Acá tenemos, más recientemente tenemos el desarrollo de la tomografía y de la resonancia, en las cuales vemos estas arterias en su localización anatómica, cómo nacen,
y podemos ver lo mismo que la coronariografía sin ser tan invasivos, ¿no? La circulación coronaria, la arteria coronaria izquierda, ¿no es cierto?, va a correr a nivel de la porción anterior e izquierda, ¿no?, básicamente del corazón, y va a terminar en el ventrículo derecho. La arteria coronaria derecha mayor recorre la mayor parte del ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo izquierdo. El seno coronario va a drenar hacia el ventrículo izquierdo, las venas cardíacas anteriores drenarán hacia el ventrículo derecho y una pequeña cantidad de sangre venosa coronaria será vaciada hacia las cámaras de la vena de Tevesi. Eso es lo que ocurre normalmente. Lo importante en la circulación coronariana, más que su anatomía, es que éstas van a nutrir al corazón, ¿no? Y su balance entre la oferta y la demanda debe ser un equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio se produce la isquemia, y cuando la isquemia es persistente se produce el famoso infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿cuáles son los componentes que van a mantener este balance de oxígeno equilibrado? El estado de dilatación o contracción de las arterias coronarias, que puede estar determinado por una resistencia coronaria aumentada, por un aumento de la presión diastólica de perfusión y un aumento de la concentración arterial de oxígeno. Esto debe darse cuando el corazón necesita oxígeno, nos va a demandar oxígeno, pues habrá que darle más oxígeno, habrá que mejorar la presión de perfusión diastólica, habrá que mejorar la resistencia coronaria y habrá que dilatar la arteria coronaria. ¿Correcto? Si esto no sucede, más bien estaremos disminuyendo el aporte. Dijimos que el corazón tiene una regulación simpática. Esta regulación simpática aumentará la frecuencia cardíaca y la contracción del corazón, y eso va a hacer que se gaste más energía y que se consuma más oxígeno. De otro lado, la hipertensión arterial, por ejemplo, y la regurgitación aórtica van a aumentar las demandas de oxígeno, aumentando la tensión de la pared del ventrículo, ¿no? Aumentando la presión de tensión a nivel del ventrículo, porque habrá mayor músculo ventricular y por lo tanto mayor trabajo y mayor contracción, mayor gasto de energía y mayor gasto de oxígeno. El flujo coronario, otra vez estaba ahí. El flujo coronario tiene dos fases. Vamos a ver que hay una fase durante la contracción y la relajación ventricular, durante la sístole y la diástole ventricular. Entonces, la presión a nivel de la aorta, ya una vez producida la eyección, comienza a disminuir gradualmente y se genera la contracción auricular, la contracción ventricular. Cuando se genera la contracción ventricular, comienza una nueva fase de eyección y alcanzamos una presión sistólica arterial máxima, ¿no es cierto? Y luego la presión a nivel de la aorta comienza a disminuir gradualmente, se produce un piquito al producirse la relajación ventricular y luego baja. Muy bien. Esto pasa con la presión a nivel de la aorta. Pero ¿qué pasa con el flujo sanguíneo hacia la arteria coronaria derecha e izquierda? Fíjense que al generarse primero la baja de presión a nivel de la aorta, bajará la presión de perfusión a nivel de la arteria auricular izquierda y hacia el final de la relajación ventricular, inicio de la sístole ventricular, la presión de perfusión a nivel de la arteria coronaria izquierda será máxima. Pero luego comienza a contraerse el ventrículo y comienza a generar una pequeña presión hacia la arteria coronaria izquierda.
y es que está saliendo sangre por la aorta, y la primera rama son las ramas de la arteria aorta, pero esa sangre pasa a mucha velocidad, muy rápido, y muy poquita de sangre se va hacia la arteria aorta. Entonces comienza a perderse la fuerza de contracción, la presión a nivel de la aorta, y comienza a disminuir la presión de perfusión. Y a la relajación, al final de la relajación, al final de la contracción, perdón, la presión de perfusión va a ser similar que al inicio. Y se genera la relajación ventricular. Se cierra la válvula aórtica, ¿no es cierto? Y queda un poquito de sangre, digamos, ahí estancada. Se produce un pequeño incremento de la presión aórtica y esto va a generar un pico importante en la perfusión de la arteria coronaria izquierda. Quiere decir que la principal perfusión e irrigación de la arteria coronaria izquierda ocurre en diástole, no en sístole. Se nutren ambas, es bifásica, pero el flujo más importante de la nutrición de la arteria coronaria izquierda es en sístole. ¿Qué pasa con la arteria coronaria derecha? Con la arteria coronaria derecha se produce la relajación y fíjense que no hay diferencia en esta disminución de la perfusión al fin de la contracción e inicio de la relajación. Básicamente comienza a nutrirse el ventrículo derecho y luego comienza a perder perfusión el ventrículo derecho, no llega a niveles tan bajos como la presión de perfusión al inicio de la contracción y se genera por un fenómeno parecido, un menor flujo hacia la arteria coronaria derecha. El mayor flujo de la arteria coronaria derecha, la mejor perfusión, la mejor irrigación, sucede en la sístole ventricular y de la coronaria izquierda en la diástole ventricular. Esto va a generar diferentes cambios, ¿no es cierto? Va a haber una vía metabólica del adenosín trifosfato, difosfato, y que pasa a monofosfato y se transforma en adenosina, y esta adenosina generará actividad sobre la miosina y va a generar contracción o relajación. La adenosina es una sustancia vasoactiva que produce relajación. Los mediadores improbables son el oxígeno, el potasio, el calcio y la osmolaridad plasmática, pero son mediadores demostrados de la adenosina, el óxido nítrico, la adenosina misma, las prostaglandinas, el dióxido de carbono y el pH de la sangre, la acidez de la sangre. ¿Y qué pasa cuando la oferta de la sangre de las arterias y la demanda del corazón se produce un desbalance? Primero ocurrirá una isquemia reversible en los primeros segundos, con incremento de la glucólisis anaeróbica, incremento del ácido láctico, del pH, incremento del calcio intracelular y disminución del adenosín trifosfato. Luego, cuando dura más de 20 segundos, ya comienza a haber, producto de la isquemia, una contractura persistente de la fibra muscular cardíaca. Y alrededor de los 60 minutos se genera una isquemia irreversible, con gran disminución del ATP, con un incremento de calcio intracelular e intramitocondrial significativo a niveles tóxicos, y a renglón seguido comenzará a producirse la necrosis tisular, la necrosis muscular cardíaca. La isquemia, por lo tanto, primero habrán alteraciones metabólicas, disfunción diastólica, disfunción sistólica, alteraciones electrocardiográficas y dolor. Cuando un paciente viene con dolor de pecho a la emergencia, ya ha pasado varios minutos en que se producen estos cambios, ¿no es cierto? Por eso cuando el paciente viene y le tomamos un electrocardiograma, podemos ver muchas veces cambios electrocardiográficos producto de la isquemia miocárdica. Como vamos de tiempo, 9:04.
904 jóvenes. ¿Preguntas? Profesor, una consulta. Sí, dígame. Usted dijo que cuando para irrigar las arterias de las ramas del corazón, que es la arteria coronaria y las demás, que son como la arteria con el cono, el corazón tiene que estar en forma diástole o sistólica. La irrigación de las arterias coronarias de la arteria coronaria izquierda que irriga principalmente al ventrículo izquierdo se dará fundamentalmente en diástole. Y la arteria ya. coronaria derecha que irriga fundamentalmente al ventrículo derecho se dará en sístole. Ya, gracias, profesor. ¿Otra pregunta? No habiendo preguntas, damos por concluida la sesión de hoy día. Mañana igual, por favor. Estoy calculando. Sí, aproximadamente 50 diapositivas. Mañana terminamos la teoría. Tengo que coordinar con la delegada para ver cómo vamos a hacer las exposiciones. ¿Ya? Y el examen sería el día martes. ¿Correcto? 8 de la Sí. mañana, presencial el examen en la facultad. Muy bien. Si no hay nada más, chao. Chao, doctor, cuídese. Gracias, doctor. Doctor, cuídate. Gracias, doctor.